Yo creo que pensar que solamente la dimisión de Ábalos solucionaba un problema de corrupción que en este caso afecta al PSOE, como ha afectado al PP en el caso de Tomás Díaz Ayuso con las mascarillas, creo que ese cortafuegos no servía para explicar algo que seguramente va mucho más allá. La pregunta es quién es Koldo. ¿Koldo es un hombre de Ábalos o Koldo es un hombre del partido? Koldo es un hombre que viene del aparato del País Vasco, que según hemos leído tiene que ver con el actual secretario de organización, Santos Cerdán, condecorado con la medalla de la Guardia Civil por Zoido como héroe de la lucha antiterrorista, a pesar de haber estado condenado a prisión por dar una paliza a alguien, condecorado también por el periódico La Razón de Maruenda. Pensar que esto acaba y termina en Ábalos, yo creo que ha sido algo que ha intentado hacer el presidente del gobierno y el PSOE, pero que resulta poco creïble. Tu, clar, en aquesta època tu eres vicepresident del govern d'Espanya. En algun moment, per exemple, va haver un moment que Ábalos va sortir de manera precipitada del govern d'Espanya, que estem parlant de l'estiu del 2021. Allò a tu et va sorprendre? I si a tu et van donar alguna explicació de per què el van destituir? Cuando sale Ábalos, yo ya no estaba en el gobierno, pero nadie supo aquello. Hubo muchas especulaciones y ni el presidente del gobierno ni el PSOE explicaron por qué sacaban a Ábalos. Pues hubo rumores de casos de corrupción, de un montón de cosas. Incluso hubo informaciones de algunos medios de la cloaca diciendo auténticas barbaridades sobre Ábalos, pero Pedro Sánchez decidió colocarle otra vez en las listas por Valencia en las elecciones del 23J. Yo creo que es Pedro Sánchez y el PSOE quien tiene que explicar qué pasó para que saliera del gobierno, qué pasó para que volviera a ir en las listas y sobre todo tienen que explicar quién es Koldo. Koldo no es una figura que dependiera solamente de Ábalos, es una figura tan cercana al partido que el propio Pedro Sánchez en la biografía que le escribieron en Manual de Resistencia pues habla de él como una figura entrañable, clave en el proceso que les llevó a ganar las primarias al aparato del partido. O sea, yo creo que al PSOE se le ha visto de forma demasiado clara las intenciones, intentando tapar esto, entregando la cabeza de Ábalos, y Ábalos pues no se está dejando matar por mucha responsabilidad que tenga y por mucho que debiera dimitir. ¿Dónde puede llegar esto? ¿Tú pondrías... ¿Tú crees que esto afecta... O sea, evidentemente que afecta a Ábalos, pero ¿tú crees que esto va a llegar directamente a Pedro Sánchez o no? Bueno, lo que está claro es que esto recuerda a 2011. Estamos en una lógica en la que vuelve a ser frecuente que los partidos tradicionales utilicen sus posiciones estratégicas de poder para enriquecer amigos. Yo creo que Pablo Casado, cuando denunció lo de Tomás Díaz Ayuso, en realidad no se dio cuenta de que lo que él quería aprovechar para cargarse a su rival en Madrid, cargarse a Isabel Díaz Ayuso, era una praxis habitual en su partido. El problema es que esto parece que es una praxis habitual también en el PSOE y que esa dinámica bipartidista que parecía olvidada se vuelve a repetir. Figuras políticas que utilizan sus posiciones estratégicas de poder para que los amigos se puedan llevar mordidas, ojo, en un contexto tan extraordinario como el de la COVID-19, en el que algunos se han forrado a costa de la seguridad y de la salud de mucha gente. Claro, creo que esto es algo que... Sí. Perdona, Pablo, acaba. Eso, decía que esa lógica ha sido una lógica habitual en la política, en Cataluña también, con los famosos casos del 3%, en el que, bueno, si tú eres un partido que gobierna, pues parece razonable que tú utilices esa posición para que se forren tus amigos. Eso lo estamos viendo otra vez y yo creo que deberían ser prudentes porque creo que la sociedad tiene anticuerpos respecto a eso y que esto va a hacer muchísimo daño al PSOE. Al PP le da igual, o sea, todo el mundo sabe que el PP es un partido corrupto y nadie va a dejar de votar al PP porque sea corrupto. Eso es una evidencia. En el caso del PSOE eso es más delicado. Hay un texto el otro día que me parece que para mí se convierte en estos momentos en la Biblia de lo que pasó en aquellas épocas. Tú ahora hacías énfasis, por eso te he cortado en un momento, en aquella época pandemia, de la pandemia del coronavirus, en aquella época que tuvisteis que gestionar desde el gobierno de España una situación no difícil, no dificilísima, sino me atrevería a decir que imposible. Y este texto lo escribió Sergi Pàmies el lunes en La Vanguardia y decía: desde el punto de vista
de la verosimilitud narrativa, Ábalos puede parecer convincente. No le da la gana de ser el cabeza de turco más idiota de la concurrida tribu de cabezas de turco salpicadas por remotas responsabilidades. En la competición de aspavientos, continúa Pami, que pretende aplacar este incendio por la vía del linchamiento express, echo de menos que se recuerde más con qué gentuza tuvieron que tratar las democracias para conseguir mascarillas en la peor fase de la pandemia del coronavirus. ¿Eso justifica la voracidad y la avaricia delictiva de los comisionistas que tuvieron que negociar con gángsters? No, pero sí explica el contexto de una historia que a la fuerza tenía que acabar mal. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar entre los gángsters exteriores. Tú le compras mascarillas a un gángster porque las necesitas, y otra cosa es que el gángster esté en el aparato de organización de tu partido, o sea, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es diferente. En situaciones extraordinarias a veces puede ser inevitable hacer negocios con gentuza. Otra cosa es que la gentuza se siente en Nochebuena en tu mesa o forme parte de la dirección del partido, aparezca con el presidente del gobierno dándose un abrazo. Es muy distinto. En el moment de la compravenda de mascaretes, tu eres vicepresident. Tu mai vas veure ni cap cosa estranya que ara et quadri? No. De todas formas, a nosotros en esas cosas jamás nos dejaban ver nada, ni en la Comisión de Seguridad Nacional vi yo nada extraño. Yeah. I fíjate que estaven passant coses. Ja, i la figura de Santos Cerdán, tu el vas conèixer? Perquè Santos Cerdán ha aparegut a les nostres vides, a partir de la negociació del PSOE amb Junts per Catalunya. És a dir, s'ha convertit en un personatge popular a partir d'aquest tema. Ningú coneixia aquest secretari d'organització. Per tant, tu sí que el coneixies. Què tal? Perquè Ábalos l'assenyala i diu que va ser ell qui va col·locar Koldo García al càrrec. Sí, o sea, Santos Cerdán es un tipo muy inteligente que jugó también un papel muy importante en la negociación con EH Bildu en la pasada legislatura, alguien con capacidad de diálogo, con capacidad de escucha, y, digamos, eso no cambia el hecho de que Koldo viniera de su mundo. Un mundo, ya digo, extraño. O sea, es extraño que un escolta en el País Vasco, que ha estado en la cárcel por dar una paliza a alguien, sea indultado por el PP, condecorado por Zoido con la medalla de la Guardia Civil, premiado por el periódico La Razón, y que se convierta en una de esas figuras que son imprescindibles en los partidos. Que esto lo explicaba Ábalos. O sea, ¿quién es la persona que está 24/7 disponible, que te lleva en coche, que coordina con la seguridad del Ministerio del Interior, que organiza los actos? Claro, que en el PSOE hayan prosperado figuras como estas, pues revela también lo que es el PSOE y lo que fue y es el PSOE en el País Vasco, que eso da para muchos programas de RACU. ¿Sí? Bueno, tendremos tiempo, Pablo, tenemos tiempo, no hi haurà problema. Sí. Escolta'm una cosa, clar, tu no havies sentit parlar mai ni de solucions de gestió, ni de res de tot això, evidentment. Però tu creus que després del que està passant, com això s'ha fet gros, la llei d'amnistia, el resultat pel PSOE de les eleccions a Galícia, tu creus que la legislatura està pràcticament tocada de mort o Pedro Sánchez té la pell d'armadillo i això ho pot tirar endavant? O sea, que la legislatura iba a ser así es una evidencia. Quien decía que el acuerdo con la ley de amnistía nos iba a dar una legislatura plácida es un ingenuo. Cada votación genera enormes dificultades por la debilidad de esa mayoría parlamentaria y su carencia de una dirección de Estado. Ahora parece que Junts y el PSOE tienen prisa por ponerse de acuerdo con la amnistía, pero van a tener enfrente al partido judicial. Hay operadores con toga que, independientemente de lo que decida el Poder Legislativo, no van a aceptarlo, y eso va a generar tensiones y problemas. Si a eso añadimos que el PSOE no ha mostrado una voluntad de reformar el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial y se va a Bruselas con un mediador a negociar esto con el PP, pues yo creo que estamos ante una situación de jaque al rey, un jaque al rey permanente que, en función de lo que ocurra en las elecciones europeas, veremos a ver qué consecuencias tiene. Eso sí,
Pedro Sánchez tiene la presidencia y se puede gobernar sin presupuestos generales y se puede gobernar en minoría. Digamos que ahí todas las posibilidades están abiertas. El problema es que la derecha sí tiene un proyecto de Estado, que es un proyecto monárquico, recentralizador, agresivo, subiéndose al caballo de los nuevos éxitos de la ultraderecha en América y en Europa. Meloni está gobernando, en Francia el Frente Nacional podría ganar, Trump todo apunta a que va a volver a ser presidente, Ursula von der Leyen está diciendo que tropas contra Rusia. Y frente a eso, parece que el bloque progresista no tiene un proyecto de Estado que a mi juicio tendría que ser un proyecto republicano que limpiara de elementos reaccionarios y golpistas las grandes instituciones del Estado. Eso el PSOE no tiene voluntad de hacerlo. Cuando nosotros presionábamos en esta dirección, ahora ya no presiona nadie. Com no vull que el teu amic i meu amic Guillem ens emprenyi i digui que vamos tarde, i no vull fer-te arribar tard perquè sé que tens una reunió important, la setmana que ve més i espero que millor i amb més gent. Gràcies, Pablo, una abraçada molt forta. Gracias a ti, amigo. Un abrazo.